Mapuchito Noticias a toda hora y en todas partes. Suscríbete a Mapuchito en YouTube. Dale click a la campanita. En virtud de que no estuvimos aquí, estuvimos en Buenos Aires, allí tenemos material para compartir con ustedes. Nota con Freddy Storani, estuvimos con nuestros queridos amigos de Campeones, con Caito Leniani. Bueno, tenemos información, pero la mañana comienza el material informativo hoy. Le voy a dedicar un programa a un amigo que conocí en Buenos Aires el otro día, a José Martí, un venezolano que está viviendo en el país y con las aspiraciones de querer volver a su patria, previo paso por Carmen de Patagones Viedma. Le conté cómo era nuestra región y quiere venir a conocerlo, así que seguramente en algún momento lo vamos a tener con nosotros y lo vamos a invitar que venga acá a la radio también, claro está, para contar su experiencia de vivir en la Argentina. Bueno, arrancamos la mañana contándote que hubo un siniestro vial importante en la ruta nacional número 3, así entre Pedro Lulo e Hilario Casubi. Allí colisionaron un auto, una camioneta y un colectivo de la empresa Seferino. La persona que se comunicó a la radio contó que uno de los lesionados era el chofer de la empresa Seferino, pero que no había tenido heridas de consideración por suerte. Sé que está viajando hasta el lugar porque hablé con él hoy ahora temprano, muy temprano, con Fabricio Balog, que es el titular de la empresa que estaba yendo al lugar del siniestro. Aparentemente, recién me comentaban que la persona del auto habría fallecido. Todo eso nos van contando de acuerdo a la gente que tenemos en la zona y que nos brinda información aquí en Mapuchito Noticias. También te recordamos que estamos en vivo por YouTube. Si entras a Mapuchito Noticias en YouTube, así nos encontrás en vivo. Y desde luego hay mucha información para compartir con ustedes. Dentro de la información que tenemos para compartir, claro está, la campaña electoral no es un dato menor. Una campaña electoral, la verdad, paupérrima, insulsa, agresiva, carente de contenido. Una campaña electoral que no tiene el sabor de la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque una campaña electoral que podría tener el condimento de ser la posibilidad de festejar, de elegir a nuestras autoridades, ya sean en este caso para el Congreso de la Nación, como para cualquier otra actividad, como fue el caso de los concejales o los de la provincia de Buenos Aires hace algunos años atrás, campaña que tampoco fue de las mejores, también fue de las mismas características que estas, pero esta aún se ha enrarecido mucho más. Una elección que no brinda la oportunidad de analizar un proyecto político, una elección que solo tiene la denostación del otro, el ataque permanente. Hasta me atrevería a decir en muchos casos, Rosa, lo bizarro. La necesidad de los políticos de decir, somos menos malos que el otro, no somos mejores que el otro, somos menos malos que el otro, porque la verdad no te tiran una idea sobre la mesa donde te puedan contar qué es lo que quieren hacer con el país, con las provincias, con los municipios donde se han renovado los consejos deliberantes. No hay una propuesta política. No hay una propuesta política de ningún partido político. Y si alguno de los partidos políticos cree que tiene un proyecto político para contarme, que me llame. Le regalo las 2 horas del programa para que me cuente qué va a hacer con su proyecto político. No para decir lo malo que es el otro. La verdad, sobre lo malo que es el otro, ya todos los conocemos a ustedes. No hace falta que nos cuenten quiénes son los adversarios. Cuéntenos qué quieren hacer cuando lleguen a ocupar un cargo de los que aspiran a ocupar. Por eso, lamentablemente, estamos asistiendo a la peor campaña política del periodo democrático. Llegó, por suerte, para quedarse. Y si el sistema democrático llegó, por suerte, para quedarse, es por obra y gracia del ciudadano, que a pesar de no involucrarse, a pesar de estar alejado, mirando casi de reojo lo que pasa en la política, sabemos que banca la democracia y no va a permitir ninguna otra cuestión que no sea que se elijan las autoridades bajo un sistema democrático. Es quizás lo más importante
que han ocurrido estos 40 años. Te hemos dicho aquí hasta el cansancio que uno aspiraba, anhelaba y consideraba, además, que esta elección iba a ser un punto de inflexión, iba a ser la elección de medio término más importante desde esta restauración del periodo democrático a la fecha, y sin embargo se ha constituido quizás en la peor campaña electoral de todos los tiempos. La peor campaña electoral de todos los tiempos. No encontrás a un partido político, a un candidato que te cuente por qué quiere ocupar determinado cargo. Lo único que te dicen lo malo que es el otro. Y después, bueno, la verdad, a mí, ¿qué querés que te diga? Me llama mucho la atención. Está irreconocible, como casi dirían algunos, ha llegado a él, irascible. Yo digo irreconocible, por otra parte, no, hace bastante que no tomo contacto con el gobernador Berettini, pero no se lo ve bien al gobernador en campaña electoral. No estoy hablando de cuestiones ni físicas, ni de salud, ni nada por el estilo, hablo de cuestiones meramente políticas. No es aquel Berettini de 2011. Es cierto que a todos nos han pasado los años y algún choque hemos tenido en la vida y algún magullón también, pero de ahí a verlo haciendo campaña solo con los recursos del Estado, enojado, denostando al otro, y no planteando un proyecto político más allá de esa demagogia de decir que son los únicos que van a defender los intereses de los rionegrinos y cosas por el estilo, cuando después están en el Congreso y se olvidan de lo que dicen el Río Negro, no tiene ese tacto, esa forma de hacer política que tenía en otros tiempos. Sigue creyendo que el estar abrazado a un vecino, me llama mucho la atención los muchachos, mis amigos de la UOCRA, cantándole a Alberto cuando llegó el otro día a un lugar donde estaban ellos. Se la están jugando fuerte, están apostando para que se mantengan estos muchachos, parece. Esa es la sensación que uno tiene. Pero más allá de eso, digo, no hay una propuesta política. Veía Villaverde, la verdad, pero no entiendo cómo, ahora capaz que ahora se le dio por poner bozal legal a Villaverde, parece Moria Kazán. Ahora se le da por poner bozal legal, le puso un bozal legal a Juan Martín. Yo creo que le va a tener por un bozal legal a medio Río Negro, por lo menos, porque medio Río Negro dice lo que decía Juan Martín, por lo tanto va a salir a pedir bozal legal para media provincia. Lo que pasa es que Berettini eligió como rival a Martín Soria y Villaverde eligió como rival a Juan Martín. En el camino, la pregunta del millón: ¿y dónde está Tortorielo? Que no dice nada. ¿Por qué no defiende Tortorielo a su candidata, a su compañera de fórmula? Porque Tortorielo se mira el ombligo, no más que eso. No tiene otro proyecto político que no sea el personal, el de él, su propia aspiración, su único camino. Mientras tanto, nadie hace política en serio. Esa es la verdadera milanesa. No encontrás a nadie que te cuente. Villaverde el día pasado andaba por las calles de uno de los pueblos de la provincia, en esto de hacerse Juan Pueblo, y se le acercó un periodista. Cuando le preguntó cómo estaba con los vecinos, hasta ahí había arrancado bien. Cuando le empezó a preguntar las cuestiones incómodas que le molestan y las cuales no tiene respuesta, se enojó. Y me extraña mucho que Julián Goinex, un tipo que vino a Viedma de la mano de Soria, en principio, del gringo Soria, de Soria padre, ahora es como el primer libertario. Diciéndole al periodista: sos un maleducado. ¿Por qué un maleducado? Porque le pregunta a alguien que está en la vía pública. Cuando a los políticos les conviene que vos los mostrés que están en la vía pública enredados entre la gente, sos Gardel. Ahora, si está en la vía pública mezclado con la gente y le haces preguntas incómodas, sos un hijo de puta. Entonces, la verdad, te demuestra la clase de gente que son. En definitiva,
Cuando les conviene, ahí te esbozan una sonrisa y cuando no les conviene, pasas a ser el peor de todos. Bueno, esto está pasando con la política. Esto está pasando. El gobernador se acordó ahora de mostrar una fotita de los Soria con los Montesinos y lo que los Montesinos en Cipolletti. ¿Qué pasó, gobernador, hasta ahora? ¿Dónde estaba usted en el Senado? Y si se lo pasaba más en Cipolletti igual que ahora que en el Congreso. ¿Por qué no nos contó antes de esta situación? Da la sensación de que está más desesperado por una presunta derrota que por defender los intereses de los rionegrinos. Recién ahora nos vino a mostrar la fotito. Es casi infantil mostrar una foto de esa característica, porque si tenés elementos concretos y tenés el poder que tenés, avanzar en el territorio judicial, llevarlo a la justicia de las pestañas, denunciarlo, hacer una conferencia de prensa con papelitos en la mano y le decís a los rionegrinos presuntamente quiénes son los otros. Ahora, una conferencia de prensa donde más habla él solo, muestra el papelito, dice lo que dice y se acabó. Esta es la campaña electoral que tenemos. ¿A quién carajo vas a votar? A nivel nacional, en las provincias. ¿A quién le vas a votar? ¿De qué manera te representan? ¿Qué te están diciendo para que vos sientas la necesidad de votar por tal o cual candidato? Sinceramente, repito lo que dije recién. Es la peor campaña política de estos 40 y pico años de democracia. La peor de todas. No hay propuestas. Los candidatos, uno tendría la sensación que más que currículum tienen prontuario, muchos de ellos, la mayoría, que no tienen ideas, no hay propuesta, no hay proyecto político, no hay ideología. Es simplemente llegar a la gente y que la gente vaya y vote al barrer. Y porque además la gente no va a evaluar lo que algunos de estos candidatos son. La gente va a votar en contra de ellos, a favor de ellos, porque es lo único que dice la campaña electoral. Para que se vayan y para que no vuelvan. La verdad, ¿a dónde hemos llegado? Pasaron más de 40 años. Un camino democrático que debiera haber sido de crecimiento, que debiera haber sido de profundización de las raíces políticas, de aquellos que tenían una ideología, de aquellos que a pesar de las diferencias podían construir en función de los intereses del país. Bueno, la verdad que siempre fue con mucha dificultad entrar en ese camino. Bueno, si eso era una dificultad, ahora poder aunar criterios es un imposible. Por eso, cuando vayas a votar, cuando busques ese camino de elegir a quién te representa en el Congreso, andás sabiendo que solo estás eligiendo o para que se vayan estos o para que no vuelvan los otros. Ninguno te está diciendo que quiere llegar al Congreso para hacerte la vida un poco mejor. Y después ni te cuento las campañas nacionales, ¿no? El pelotudo con una vaca, el otro con inteligencia artificial, el otro diciéndote que te va a cambiar la vida, el otro para terminar con la corrupción. La verdad, creo que nuestra política está en el momento más decadente de su historia. Nuestros políticos han caído otra que la bolsa de valores. Estos no cotizan en bolsa, pero ni siquiera en la bolsa de nylon cotizan estos tipos. La verdad, este es el momento pésimo, horrible, el peor que nos está tocando transitar después de 40 años de democracia. La síntesis de esto es que nadie aprendió un carajo. No aprendieron los políticos, no aprendimos los electores, no aprendimos los medios, todos estamos en el mismo lodo, y de este barro va a ser muy dificultoso salir, porque la patraña, la mentira, la viveza criolla, el seguir creyendo que el camino a recorrer es el que nos quieren hacer transitar en estos tiempos, la verdad, pobre de nosotros, pobre de nuestros pibes, pobre de nuestro país, y ni que hablar de nuestro futuro, porque el presente
lo hicieron mierda. Mapuchito Noticias, hasta las 10 de la mañana.